Le damos la bienvenida hoy, 7 de octubre. Vamos a desarrollar el laboratorio pendiente que no pudimos resolver el día de ayer. Y aquí en la página de el laboratorio, nosotros tenemos la guía de laboratorio que hemos diseñado para ustedes basado en un simulador de antenas que de alguna manera nos permite consolidar conocimientos que ya estamos estudiando en el capítulo 2 de este curso, y tiene una guía laboratorio que nos dicen cuáles son los objetivos, pero principalmente es comprender los parámetros de transmisión y recepción de las antenas y establecer las características de reacción de antenas específicas. Recuerden que esas antenas específicas de las que estamos hablando generalmente son las de referencia. Y aquí con una serie de recursos les ponemos la ubicación del software. Bueno, aquí no puedo acceder, pero cuando ustedes lo descargan pueden navegar a una carpeta que tenemos en Drive. Tenemos el manual del usuario del simulador donde está que está también incluido en esa carpeta. Y tenemos un video tutorial del fabricante del software. El software que vamos a utilizar se llama Ansoft. Hay muchísimos, no muchísimos, hay muy pocos, perdón, paquetes tan completos como este, pero esos otros paquetes son comerciales y son muy costosos. Dicho eso de paso, esto no he encontrado los trial, aunque por internet hay muchas promesas de cracks de sus cereales y cosas por el estilo, pero son temas en los que yo no me quiero meter. Yo lo que quisiera es que por lo menos este software de simulación, que es muy completo, lo podamos aprovechar en su modo de prueba. El modo de prueba no tiene límite de expiración, pero sí eh, l- tiene una capacidad reducida de hacer simulaciones. Entonces, ya le había adelantado un poco acerca de las antenas. Aquí por lo menos tenemos una ilustración atípica de una instalación de antenas. Esto podría ser un punto muy alto donde tenemos una serie de repetidoras, y es posible que algún ingeniero tenga que entrar un poco en conflicto con todos estos cables y el riesgo de subir por estos andamios tan complicados, llenos de diferentes tipos de antenas parabólicas y antenas también que son ya hay en esta esquina acá arriba, que son lineales, etcétera, y armonizar la comunicación de estas antenas con sus pares remotos sin causar interferencias entre otros. Entonces, por eso el estudio del tipo de antenas, el conocimiento sobre cómo irradian es muy importante, y para eso utilizamos herramientas de simulación que nos permiten ver estas gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de una antena en forma de corneta, le llaman, y aquí podemos ver el patrón de radiación en 3D para observar cuál es el lóbulo principal y la intensidad de radiación en lóbulos secundarios, ¿sí? Y la idea es que vamos a usar un software bien básico como el que aquí les mencionamos, el Ansoft, así se llama, simulador de antena o Antenna Simulator. Aquí está la página web. eh, Mucha de la documentación, los tutoriales en inglés, pero cuando ustedes ven los videos y los escuchan, pues se nota que no son ingleses nativos, ni de Inglaterra ni de los Estados Unidos. Tiene un acento que pareciera ser incluso latino o indostán. Pero bueno, el Ansoff nos permite simular las antenas como un arreglo de pequeños segmentos, organizarlo en pequeños segmentos que se comportan como el dipolo de Hertz o el monopolo elemental. ¿Se acuerdan que lo vimos en el marco teórico? Que es una antena cuya longitud total se encuentra, perdón, por lo menos 10 veces menor o mucho menos que la longitud de onda de la señal. Entonces, si tenemos una antena de ciertas dimensiones y forma, lo que ellos hacen es segmentar una serie de antenas de dipolo elemental, y esto uno puede programar la cantidad también de antenas, de segmentos, perdón, indicándole cuántos elementos quiere. Por ejemplo, aquí hay, partiendo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, y esto uno le conecta un generador y define unas condiciones de propagación del espacio, principalmente la permeabilidad y la permitividad, y también incorpora características del material que se está usando para la construcción de la antena, y todo eso me permite simular
una distribución de la energía, la de intensidad de radiación según unos ejes en el espacio bastante aproximado. Ese método de eh, concatenar dipolos elementales, ellos le llaman o le dominan método de momentos. Aquí hice una traducción incorrecta, disculpen. Hay algunos tipos o errores tipográficos que voy a repasar y corregir. Y si ustedes ven alguno, se los agradeceré, ¿no? Que me comenten. Ese método no es el único no es el único utilizado por Ansoft, lo utilizan muchas otras compañías. Sin embargo, Ansoft implementa el CMON, que es el método de los momentos conformados, en donde en lugar de tener que forzar la geometría de la antena por una serie de segmentos rectos, cuando es necesario hacer una figura curva, por ejemplo, entonces lo que hacen ellos tienen un modelo de un dipolo elemental curvo, bien probado, y lo van utilizando de tal manera de que con menos elementos o con menos segmentos uno se puede aproximar mejor al entorno de bueno, a la antena real, ¿no? A su forma real. Y vamos a empezar con esta primera parte del laboratorio. Debería haber una segunda parte para explorar otros tipos de antena, instalando el simulador de software. Y el requisito que te indica el fabricante o el programador es que se requiere un procesador de 2 GHz con arquitectura de 32 o 64 bits y un espacio de disco duro de 1 GB. Realmente la misma instalación no ocupa 1 GB, sino que generalmente a medida que uno va desarrollando estos modelos y los va acumulando en un repositorio, en una carpeta, pues esto puede que ocupen un espacio significativo, sobre todo si trabajan con el paquete completo. La cantidad de memoria que se requiere es de 2 GB generalmente, y eso es cuando nosotros estamos haciendo simulaciones muy complejas en donde las antenas se modelan con cientos de elementos. El software está restringido a utilizar 100 elementos nada más y con mucha facilidad uno la sobrepasa. Entonces, estos arreglos tan complejos como que contengan 100 elementos de esto, 100 dipolos elementales, va a ser un poco, no, va a ser imposible. Vamos a trabajar con entonces ejemplos mucho más sencillos. Entonces, lo que vamos a partir ahora mismo es de la instalación y si nos fijamos en la misma página donde tenemos en los enunciados, ahí va a ser mucho más fácil acceder al drive. Este drive está en la carpeta del 555. En guías de laboratorio hay una carpeta que se llama Ansoft, ahí le doy el enlace directo y hay que recomendablemente bajar todo, pero para poder arrancar y que nos funcione hay dos elementos vitales. Es el Ansoft Professional Version 500, o sea, 5.11, que es el setup, es la instalación. Miren que ocupa nada más 41 megas. Claro, está el binario comprimido, pero tampoco se expande demasiado. Y tenemos este paquete matemático que me ayuda a resolver el problema de un DLL faltante cuando se hace esta instalación. También tengo una guía de instalación básica que hice de unas capturas de pantalla para recrear la ruta y aquí la vamos a repasar. Algunos ya la habrán instalado, algunos se encontraron con un problema en particular y vamos a tratar de resolver ese problema. Entonces, yo espero que se pueda entender esta guía. No me dio la oportunidad de hacer estos textos. Vamos a ver si puedo navegar en ella con comodidad, o si no, lo que hago es descargarla y mostrarla. Vamos a descargarla y vamos a mostrarla, porque aquí no puedo navegar sobre ella. Lo que ustedes observan aquí sería cómo se alojan las carpetas en su computadora. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el setup. Vamos a cambiar la ventana para que ustedes lo puedan ver. Tenemos que ejecutar el setup.
Y ese archivo de ejecución hay que darle las autorizaciones que te pide el sistema operativo. Yo me imagino que aquí ya lo están viendo. Lo malo del Adobe es que se pone a vibrar cada vez que utilizo el Teams. Y bueno, ustedes seleccionan esta aplicación y cuando la van a instalar se le aparece un wizard, que es un asistente que les ayuda a construir la estructura de archivos, descomprimir el software, etc. Y esto es simplemente una bienvenida en la que te indica también de que el software está protegido por las leyes de derecho de autor a nivel internacional. Así que entendiendo esto y que no vamos a hacer ningún crack, solamente vamos a hacer una prueba, le damos next y le damos agree. Disculpen, aquí hice algo. Ajá, le damos, estamos de acuerdo a las condiciones. Está molestando un poco el software. Lo siento. Uno le da esto, estoy de acuerdo con las condiciones, presiona next y después aparece un mensaje solicitando de que le coloquen el nombre de usuario y el nombre de la organización. Esto no es necesario, yo no le puse ningún nombre en particular, creo que le puse Iván y UP de Universidad de Panamá. Y al darle clic, entonces esto le indica a uno dónde va a instalar la carpeta del software ya instalado. En este caso, selecciona C, programas, de archivos de programas para el microprocesador x86 con este nombre, Ansoff Professional 5 barra. O sea, uno no lo puede cambiar si uno lo desea, uno puede crear la carpeta de instalación, pero mejor no invertir tiempo en ello. Hasta ahí es un procedimiento normal, es lo que comúnmente se hace. Para iniciar, entonces le piden a uno que por favor presione a instalación, y si uno considera que lo tiene que instalar en otro sitio, cambiar algún parámetro, uno le da back. Pero bueno, al darle instalar, realmente en una máquina con un microprocesador i5 no se demoró mucho, realmente unos 2 o 3 minutos. Uno da clic en install, entonces uno ve el estatus de evolución. Es muy rápido. Creo que todos superaron eso sin ningún problema. Aquí hay un mensaje sobre cómo se van copiando los nuevos archivos en la carpeta. Y finalmente le dice que el ANSO fue instalado satisfactoriamente. Uno le presiona Finish y no ocurre nada más. Si uno busca en el cuadro de inicio del Windows con la palabra Ansoff, debe aparecerle ya el título de Ansoff Professional y otras herramientas como AntPolar, etc. Sin embargo, él no va a arrancar si no se activa. Y aquí empiezan los problemas. Lamentablemente el fabricante no redacta bien el manual y nos solicita que obviamente para poder ejecutar el programa tenemos que presionar Send número de serial. El número de serial es un código que aparece cuando nosotros usamos el software de aplicación de una llave. La llave, el key, es la llave de activación, por eso aparece aquí el software dentro de la carpeta ya de la instalación desarrollada, que está en la ruta que me había prometido, en C, archivo de programa x86, Ansoff Professional. Aquí adentro ustedes encuentran el key y lo ejecutan. Es una aplicación. Y solicitando, perdón, y presionando este botón como indica el manual, que significa envía el número de serie. El número de serie es un número que se genera dependiendo de diferentes parámetros de la computadora. Entonces aparece este código y el send número serial te activa el correo electrónico que tú tengas configurado en tu laptop, en tu computadora, etc. Si no lo tienes, tienes que escribir un correo electrónico, ¿sí?, a info@antenasimulator.com. Si uno hace todo esto de manera ordenada, no le resuelve nada. Le aparece, si acaso, un correo electrónico de respuesta donde te dice dónde puedes descargar el software, que es todo esto que está aquí ya instalado.
Bien, esto, yo de todos modos como buen usuario, correcto usuario, sigo las instrucciones y le escribí a antenasimulator.com, a info@antenasimulator.com y recibí como correo electrónico un agradecimiento y como les comenté el enlace para descargar el software de Ansoft, de Ansoft. Esto, y observando la página web de ellos, te indica para activar el software de manera provisional, coloca 11111. Entonces lo que hice fue colocar la secuencia de unos que me dice la página web, esta que están aquí. Aquí hay una muestra de la página. Lo que no les conté, no les indiqué cuántos unos son, pero yo lo que hice fue copiar y pegar. O ustedes lo pueden contar, aquí hay 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15, más 3, 18, más 2, 20. Son 21 seguidos. El número de activación o la llave de activación para el trial, para la versión trial. Si ustedes encuentran el Ansoft, generalmente donde se tiene que hacer la descarga le aparece la versión profesional. Si ustedes descargan la versión trial porque han encontrado la página web de Ansoft donde lo promueven, van a descargar exactamente el software profesional. La única diferencia es que para aprobarlo como usuario de prueba, tienen que colocar este código de activación que son 20 unos seguidos y presionan Activate o activar y supuestamente ya se resuelve todo. Le aparece un mensaje que dice activación, la activación ha sido satisfactoria, por favor reinicia el Ansoft. Uno le da OK, inicia Ansoft y le sale existe un error de DLL tal, no se encuentra un DLL con cierta numeración. Buscas en los manuales, no encuentras ninguna referencia a ese error, no debería salir ese error. Buscas en los tutoriales de video de instalación, no encuentras ninguno, solamente encuentras de manejo. Pero después, en la página web esta, hay un mensaje escondido entre varias preguntas hechas frecuentemente, un FAQ, en donde hay un mensajito que te dice el problema del DLL tal se resuelve instalando el paquete adicional, que es de matemática. Así que lo que uno encuentra, el instalador install matpacket, uno lo descomprime en una carpeta y dentro de él encuentra el setup, la aplicación, la única aplicación que te permite instalar el paquete de matemáticas. Uno le da a instalar el paquete de matemáticas y le aparece este mensaje: Installing MATLAB Component Runtime. Parece ser una serie de librerías ya desarrolladas para simuladores, principalmente por la gente de Microsoft, de la gente de MATLAB para su producto, pero que este paquete lo aprovecha para poder funcionar. Digo, el paquete no es nuevo. Consulta. ¿Sí? ¿Todas? ¿Se necesita MATLAB de No, instalado? No. no. Ok. Ese paso no sabía si tenía que instalar MATLAB primero. No, esto es que eso es lo que nos provoca mucha preocupación, porque sin haber encontrado ese mensaje googleando, nunca me aparecía la página de Ansoft. Al colocar el código, todas las respuestas y problemas referentes a ese DLL que tiene un nombre complejo, MTCLTTT, no sé qué, 17 punto tanto, me devolvían páginas de soluciones de MATLAB. ¿Lo ven? Deme un segundito, por favor. Bien, los que han hecho, disculpen, los que han hecho la instalación, ¿hasta dónde llegaron? ¿Pudieron interpretar esta guía rápida? Yo les puse puras flechitas y algunos títulos. Ok, profe. Yo instalé y no me corría, me mandaba un error y yo me imaginé que a los otros paquetes que usted mandó
Bueno, a lo mejor también lo necesitaba y encontré ese instalar Mat Packet y lo puse y ya me abre y todo porque al principio no me abría. Sin embargo, no recuerdo que él me haya pedido nada de eso de 1.1.1 ni nada de lo demás. Nada de lo otro anteriormente lo hice. Pero instalé el Mat Packet y ya de una vez ya me corre. Lo que no sé es usarlo. Ok, no, ahora vamos a eso, no te preocupes. Sí, pero es correctamente o necesito meter ese poco de uno que usted dijo. Bueno, o él se salta ese poco de uno cuando usted instala el paquete de matemáticas. Yo respeto el derecho de autor y si el fabricante del software me dice que tengo que hacer eso para ejecutarlo como una versión de prueba, yo lo hago, ¿no? De hecho, pienso que es un negocio del que él vive porque tiene el manual actualizado al 2020. Entonces, por eso lo hice así. ¿Qué me recomienda? ¿Desinstalarlo, instalarlo de nuevo? No, ahora mismo pruébalo y vamos a ver, ahora con la parte de ejecución lo probamos y veremos si te funciona bien. Si nos excedemos en la cantidad de elementos y a mí me sale error y a ti no, quiere decir entonces que lo activaste de manera profesional y que tiene todos los recursos sin poner esa cifra de activación o ese número de activación. Bien. Gracias Alfredo por comentarme tus avances. No sé si los que habían llegado hasta ese punto ya lo pudieron resolver o todavía hay alguna en fase de instalación, descargando los archivos apenas, etc. Profe, yo lo estoy instalando todavía. Axel, ¿verdad? O Asael, ¿pero quién habló? Diego, salud. Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Alguien más? De mi parte todo listo, profe. Solo falta arrancar. Bien, si ustedes lo arrancan, lo ejecutan, la pantalla parpadea un segundo, pero va a aparecer algo como esto. Vamos a cambiar la pantalla. Igual, cualquiera que esté en temas de colocar parches, etcétera, nada más me avisa y yo me detengo y se lo comento. Le va a aparecer esta ventana, la de Ansoff, que tiene una línea de menús de herramientas organizadas como si estuviéramos trabajando con cualquier software. El clásico de file que me permite crear un nuevo file, abrir algunos ejemplos, etcétera. Se dan cuenta, hay una carpeta de ejemplos bien interesantes. Hay uno para... Todo está oscuro. el fondo es negro, vamos a cambiar el fondo. No, quiere decir que no se ve. Entonces, yo no lo he probado todavía en esta versión. Vamos a ver si lo vuelvo a seleccionar. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve o no se ve? Debe aparecer una... O sea, me sale el fondo negro de usted y la burbujita con sus iniciales de que está hablando. O sea que el Ansoff se resiste. Vamos a hacer otra cosa. Voy a compartir el escritorio. En todo caso, para ver si de esa manera hackeamos el Ansoff. Bien. Ahora me debe aparecer arriba, perdón. ¿Lo ven? Qué bien. Ya me estaba poniendo nervioso. Así que este software me dio tantos problemas para instalarlo solamente por unos pasos y ahora tengo problemas para visualizarlo. Bueno, le he mostrado aquí una carpeta, un tab que se llama Configure, pero usualmente viene en el ambiente de trabajo, en el workspace, donde uno dibuja su modelo de antena. Y yo les comentaba que acá arriba tenemos una carpeta, una sección que se llama File, donde me permite abrir nuevos archivos, o crear nuevos archivos, o abrir archivos ya almacenados, o abrir ejemplos. Por ejemplo, aquí en Open, usted quiere guardar el proyecto 1 porque abre con ese nombre de proyecto por defecto, le pones no, y te debe salir un menú emergente para abrir. Bueno, esto no está vinculado directamente a la zona del programa donde está instalado, pero recuerdo que el archivo de programa x86 y uno busca en Ansoff y deberían aparecer una carpeta de ejemplos. Y uno entonces selecciona algún tipo de antena. Por ejemplo, esta antena parabólica no la había probado y aquí se muestra la antena parabólica orientada
viendo hacia el eje Y. Miren cómo está organizado. Como en el libro, el eje Z hacia arriba, que es el que marca el cenit o la elevación, y el X que nos indica el azimut. Entonces él está orientado en el elemento radiante en dirección de Y. Y no tenemos un plato fijo, perdón, con una superficie sólida, sino que esto se está simulando como si fuese un entramado de pequeños dipolos. Piensa que cada sección de esta puede tener varios elementos. Si nos cuesta mucho visualizarlo, podemos nosotros hacerlo rotar en un eje. Por ejemplo, me gustaría que rote en el eje Z para poderlo ver hacia adelante. Entonces presiono arriba el eje Z y muevo el mouse para presionando el botón izquierdo, ¿no? Para poder fijarlo. Y ya lo ven, ahí se nota que hay una antena parabólica. El tema está en... Diga. Se ve girando, se nota. Sí, sí, perfecto, gracias. Y también pueden escoger otro eje de rotación. Por ejemplo, si quiero que oscile según el eje Y, que ya está apuntando hacia la esquina inferior, pues presiono el mouse y lo muevo y van a ver cómo gira. Así puedo escoger cualquier tipo de eje, pero lo voy a poner como clásicamente tenemos nosotros las orientaciones, el eje de Y apuntando hacia la derecha. Ahora a mí me cuesta orientarlo un poco, así lo tenemos bien. El tema está en que si vemos la configuración, aquí yo todavía no reconozco cuántos elementos tiene, pero si yo me pasé de los 100 elementos, cuando lo trato de ejecutar, me va a salir el error de que está en modo de prueba. ¿Cómo yo lo pongo a simular una vez que lo tengo armado? No se preocupen por esto, lo vamos a volver a ver. Pues me voy a Workspace, lo tengo ahí armado y le digo, oye, quiero simularlo para diferentes campos. Está la simulación para el campo lejano, que son las ecuaciones que hemos estudiado, y está la simulación para el campo cercano. El campo cercano es a cierta distancia muy cercana a la antena, es donde las ecuaciones no son exactamente las mismas. Entonces, para ser consistentes, vamos a ejecutar la simulación de campo lejano, el far field, y si le damos clic me va a decir, esta es una versión de traer que soporta hasta 100 elementos. Aunque aquí le ponen unknowns desconocidos, me imagino que no solamente son los elementos dipolos, sino también un generador o lo que sea. O sea que con este modelo yo no podré trabajar lamentablemente para hacer ninguna simulación, porque es mucho mayor de 100 elementos. Me adelanté a ver este ejemplo, porque como Alfredo dice que se saltó unos pasos y ya le está funcionando, si busco un modelo tan completo y complejo como este, en el que aquí el elemento radiante es una Yagi que lo acompaña una superficie, un plato parabólico. Si a él se le ejecutó, nos pasa las sugerencias para volverlo a instalar sin colocar ninguna activación. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Tú pudiste hacerlo? Ok, profe, a mí me salió, parece que comparto la caja. Tengo Salud. problema para ver. Ahí está. Sí, no, estábamos viendo tu pantalla, perfecto. Sí, ahí está, y es lo que me aparece. Estaba tratando de buscar ¿El eje? ejemplo el ejemplo de la parabólica que usted mostró. Sí. Pero cuando entré en la parte de carpeta, él me está pidiendo como que ese en especial no existe. O sea, Bueno, no sé exactamente a qué carpeta usted se metió. bueno, te comparto ahora la Ok, perfecto. pantalla, gracias. O siguen viendo mi pantalla, disculpe, porque en ningún momento la liberé. Profe, yo tampoco pude simularlo, me sale lo mismo que usted. Ya, porque tú colocaste el código 11120 veces. Exacto. Sí, pero quería saber si... Me enviaron ese mismo. Ok, ahora están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O la Sí, perdieron? profesor. Sí. Gracias, entonces nos vamos a Open y me va a preguntar si yo quiero salvar esta antena parabólica, porque a lo mejor le hice alguna modificación a los parámetros de simulación o a la misma estructura. Le digo que no, para no caerle encima, y escojo cualquier otra. Tienes esta visión, Alfredo, tienes que posicionarte en la carpeta Ansoff Professional 5 y la subcarpeta Examples.
y puedes coger la tercera, que es el car. Cualquier archivo de modelo termina con la extensión EMM. Te vas al que dice car, de carro, le das clic y lo abres y te aparece una estructura de un carro, que realmente el carro no es la antena que tenemos es una antena lineal ahí arriba. Vamos a ver si yo la puedo hacer un poco más grande. Ajá. Y puedo bajarla. Esta antena que está aquí arriba pintada de rojo, sin embargo la forma del carro lo va a obligar a generar un diagrama de relación particular. Es como si tuviésemos un monopolo sobre una superficie, eso lo modelamos. Cuando hablamos de la superficie, en ese modelo matemático nos planteamos una superficie de extensión plana y infinita, y no con estas irregularidades que tiene el auto. Entonces aquí hay muchísimos elementos. Si nuevamente tratamos de simularlo, me va a decir esta es una versión de prueba y soporta hasta 100 elementos. Aquí hay mucho más de 100. Pero bueno, esto es para que lo pruebe Alfredo y nos diga si puede simular algo en él o no, o sea, si le sale ese error o no. No, a mí me sale la página, pero veo la parte de configurar que usted mostró en antes, veo el workspace, el fit line, pero el ANSO Professional 5 no me sale esa parte aquí. Esa carpeta, pero no, cuando le das, cuando presionas el cursor sobre File, ajá, en la izquierda, después te vas a al segundo símbolo que es Open o Control O, y me pregunta si yo quiero cambiar el modelo, si yo quiero salvar el modelo. Yo digo, no quiero salvarlo, y me abre una ventana en donde me aparecen las carpetas para abrir. Llegar y encontrar la carpeta donde dice la instalación, ANSOS Professional 5. A mí me sale, cuando presiono File, Ajá. me manda como a guardar como, y me pone que nombre de proyecto 1, que es lo que me sale ANSO Proyecto 1. Tú pon no deseo guardar nada para ver si te permite abrir una nueva carpeta. ¿No te sale esa opción? No, me sale como que si fuera a buscar alguna otra carpeta que tenga yo dentro de la computadora. Porque es lo que me sale mis carpetas. Claro, pero en C, en el directorio raíz, si te diriges a él, yo sé que no es fácil verlo, ver la pantalla y hacer las acciones, pero si te diriges a la carpeta de instalación, la C, la carpeta raíz de la carpeta raíz de tu unidad C, vas a encontrar el folder archivo de programa x86. Ok. Y dentro de esa carpeta te encuentras con la que dice AN-. Ya lo vi, archivo programa 86. Ajá, y cuando abres esa carpeta o la seleccionas, te aparecen dos carpetas, una examples. Ajá, example. Y ahora que eliges car, por ejemplo, que es la tercera. Car MD. Ok. Sí, y le das a abrir. Perfecto. Ahora ya me salió, perfecto. Perfecto, y ahora presiona el botón ese celeste que dice Run Currents and Far Field. Ejecuta corrientes y campo cercano, campo lejano. Esa la estoy señalando aquí. El botón celeste no lo veo allí. Sí, el botón no está, no hay una barra de herramientas con diferentes diagramas, con diferentes símbolos, perdón. Hay un botón con una flecha o un triángulo verde, otro azul y otro amarillo. Ah, ok, ya lo vi. Ajá, arriba. Entonces del centro. El del Run current. Ajá, and far fields. ¿Y qué mensaje te sale? El mismo que usted, que la versión no soporta arriba de 100, ok, 100 bueno, elementos. entonces vamos a trabajar con un elemento mucho más sencillo y más básico. Nos vamos a ver si todos van a esa velocidad. Si no, me dicen que pare, que vaya más lento. Aquí todos vamos a ser tolerantes y vamos a tener paciencia. No veo ningún mensaje así urgente en los chats, ¿no? Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es construir un dipolo de lambda medio, muy básico, y vamos a hacer una Yagi con
2 varillas más. Entonces vamos a borrar vamos a crear, perdón, un nuevo proyecto. Si todos podemos ya, si nos pregunta si queremos guardar el símbolo del carro, le ponemos no, y ya podemos empezar a trabajar con nuestro planteamiento. Si nosotros nos vamos al laboratorio, a la guía de laboratorio que lo deben estar viendo, lo que sigue es ajustar la frecuencia de trabajo. Sí, Najat, recuerda que hay que hacer un paso final para evitar un error. Cualquier cosa mientras la instalación, mientras esté haciendo la instalación y nosotros la simulación, me avisas para orientarte. Ahora que acabas de llegar. Bien, vamos al punto 2, que dice ajustar la frecuencia de simulación en 300 MHz en la sección Configure y reconocer los requisitos de los distintos parámetros de configuración. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué longitud de onda tendrá la portadora si mi frecuencia de trabajo son 300 MHz? Vamos a tratar de responder esa duda aquí fácilmente. Estamos en el workspace, donde se abre habitualmente el software, y nos vamos al tab o a la etiqueta aquí que dice Configure, configura. Cuando presionamos en Configure nos aparece unas nuevas ventanas de configuración. Y la primera de ellas es la que me permite definir la frecuencia de la portadora. Esa frecuencia le vamos a llamar single, porque es una única portadora, pero también se podría generar unas listas. Yo no he probado esto, pero sería bastante interesante tratar de ensayar en algún caso en particular. Y también hay de barrido, en que te dice dónde empiezas y cuáles son los saltos y dónde terminas. Y si quieres que el barrido sea lineal o sea logarítmico. Pero vamos a trabajar con algo tan sencillo como que vamos a construir una antena dipolo de lambda medio para poder alimentarla con una frecuencia de 100 MHz. La pregunta es, si F es igual a 100 MHz, ¿cuánto es lambda? La longitud de onda, ¿cuánto es? Recuerden la fórmula de F, perdón, de que la longitud de onda o lambda, que aquí no lo puedo insertar. 3. ¿3 metros? Perdón, Sí, ¿no? ¿O sí? Ah, ok. Bueno, sí. Ponemos 3 MHz entre... No, ¿qué estoy haciendo? 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Muy bien. Entonces sí. Pero vamos ¿cómo se llama? A responder la duda. En algún punto me falta el símbolo para subir y a ver quién no lo encuentra en mi teclado. Bueno, vamos a poner un signo de admiración porque no es factorial. Le vamos a poner a la 8. ¿Sí? Eso para que entiendan que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo la velocidad de la luz. Y todo eso se divide entre la frecuencia. Vamos a colocar aquí el divisor, como antes se hacían los gráficos, y lo colocamos acá la frecuencia en 100 por 10 elevado. Quedamos que el signo de admiración va a ser nuestro elevado 1 sobre segundo, que es hercios, ¿verdad? Y 1 en 3 segundos, que es hercios. Así es que realizando la operación que ustedes me acaban de indicar, pues aquí tenemos el resultado, que es 3 metros. ¿Sí? Disculpen aquí los errores de edición, pero eso se va corrigiendo. Me gusta que tienen como una especie de tablero para poder tomar notas y colocar esos datos ahí. Y lo que teníamos nosotros aquí antes escrito lo pegamos y lo traemos acá. Entonces me queda así. Esto 100 multiplicado por 10 a la 6, 1 sobre segundos, que es hercios,
100 por 10 a la 6 también es igual a 1 por 10 a la 8. El por 10 a la 8 y el por 10 a la 8 se van y me queda 3 metros. Entonces tengo una longitud de 3 metros. Nos vamos nosotros ya con esta configuración básica a trabajar con el dibujo de nuestra antena. Sin embargo, antes de abandonarlo, le quería recordar que ustedes pueden determinar la impedancia del medio ajustando la permitividad y la permeabilidad. Por defecto están en 1, o sea que la impedancia del medio es 120 pi. ¿Sí? Lo que estamos acostumbrados a usar como estándar en nuestros cálculos. Este dipolo va a estar suspendido en el espacio, no va a estar sobre una superficie. Me preguntan acá, plano de tierra, como va a estar suspendido, yo le pongo no quiero ningún plano de tierra. O sea, no quiero ninguna superficie, no quiero que la antena esté sobre tierra. Si estuviese sobre una superficie, entonces yo indico si es una superficie ideal, perfecta, si es una real o de tipo sustrato. En los manuales nos dan los parámetros para entender cómo se modela cada uno de ellos. Y luego parámetros del simulador en campo lejano y en campo cercano. Nuestras ecuaciones todas son de campo lejano. Y no vamos a modificar ninguna de este cuadro, que son unos settings y que son unos también campos de incidencia. No lo vamos a tocar. O sea, aquí por lo menos nos dicen que el eje mayor del campo eléctrico está en 1 voltio sobre metro, pero no lo vamos a tocar, no lo vamos a modificar. Nos vamos al workspace entonces y ahora nos toca dibujar. Hay una herramienta aquí que se llama Draw. Arriba, si lo selecciona, y me va a desplegar diferentes tipos de dibujo: una línea, un arco, un círculo, una elipse, o una figura cuadrática, una espiral arquimediana, una espiral logarítmica y mallas de alambres, ¿sí? Ahora vamos a lo más sencillo, que es una línea. Le doy clic ahí y ya me aparecen parámetros que podría utilizar yo para poder implementar mi función. Miren que a mí me aparece unos parámetros en base a al eje Z. El eje Z es el eje vertical. ¿Lo ven? En la esquina izquierda nos dicen en qué dirección están los ejes. Yo voy a escoger una antena de 2 puntos. Creo que tiene que mover más al centro porque no se ve la otra parte de la esquina que está seleccionando. Ah, exactamente. Ahí se ve. ¿Ahora lo ven en sus pantallas? Disculpe, ahora quedó muy abajo. Ajá, tú me dices por qué. Yo lo veo bien, está perfecto. Sí, lo que ocurre es que el compañero Alfredo creo que está usando un teléfono celular, entonces la superficie no es tan... Ya, listo. Ahí lo dejamos, sí. Y aquí podemos variar. Ahora, esto es una longitud en metros, y me apareció por defecto .25, menos .25 y .25 en Z1 y en Z2. No sé si a ustedes les aparecen 0 o les aparecen otros valores. A mí me aparece 0. Aparece 0. Perfecto. 0, profe. Bueno, No. entonces quiere decir que no le están colocando dimensiones. Ahora, aquí lo que voy a poner es la longitud en Z de cada uno de los elementos, fijándonos que el origen está en 0. O sea que los dos puntos de inicio están en 0. Vamos aquí a escribir las dimensiones que debe tener una antena para hacer la mitad de la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda que acabamos de calcular? La tenemos acá, ¿no? Ah, perdón. Voy a cancelar aquí y voy a recordar que lo que calculamos era 3 metros porque tenemos una frecuencia de 100 MHz. Así es que la dimensión total de mi antena tiene que ser la mitad de 3 metros, o sea, 1.5 metros. Cada varilla que yo voy a dibujar debe tener la mitad de 1.5 metros. ¿Cuál es la mitad de 1.5 metros? La mitad de 1.5 metros. 0.75. Exactamente. 0.75 metros, gracias. Pongo 0. Como mi teclado o mi sistema operativo está con el teclado europeo de España, pues mi punto fraccionario es una coma. Entonces pongo 0,75 arriba
y apuntando hacia abajo pongo menos 0,75, así debería ser. Y vamos a ver que mantenemos las coordenadas x1 y y1, el eje x2 y el eje y2 en 0 porque no vamos a hacer nada con ellos. Si ustedes observan el eje x, y y z, estamos dibujando una varilla que parte desde el origen hacia arriba en 0,75 y de el origen hacia abajo hacia menos 0,75. Vamos a ver si hay algo más que puedo cambiar. Dice los atributos. Aquí esto es muy interesante. Esa varilla que yo acabo de dibujar, que es un dipolo, vamos a ver cómo se simula un dipolo con una sola varilla. Yo establezco la cantidad de segmentos que quiero simular. ¿Cuántos segmentos soporta, perdón, en cuántos segmentos lo quiero dividir? ¿Cuántos segmentos soporta mi software? Mi software soporta 100 elementos. Y mientras más elementos yo tenga, mejor va a ser la resolución. Vamos a poner un número que me permita ubicar de manera simétrica el generador en el centro. Si yo pongo un número par de elementos, no voy a poder colocar en el centro el generador. Voy a quedar a un lado del centro. Así que yo puedo, por ejemplo, definir 15 elementos, que es un número impar, y podría ser suficiente. Ahora me preguntan la varilla qué forma tiene si yo lo corto a través de su eje vertical. O sea, si yo agarro la varilla en las manos y yo lo parto, ¿qué forma tiene? ¿Tiene una esfera? ¿Tiene un cuadrado? ¿Tiene forma elíptica o forma rectangular? Yo lo voy a dejar en una varilla circular y abajo donde dice A, que es el radio, le pongo 5 milímetros, de tal manera que al final va a tener un diámetro de 10 milímetros. O, si quieren, lo podemos ajustar a 2,5 milímetros, de tal manera que el diámetro sea de 5 milímetros. Esto son varillas extremadamente delgadas. Por eso generalmente lo pongo en 5 milímetros. Y estos 5 milímetros más 5 milímetros me da 10 milímetros. Eso es, ¿cuánto? 1 centímetro, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces vamos a tener uno de 1 centímetro de diámetro. Profe, creo que no es necesario que le ponga los milímetros, porque pareciera que Sí, perdona, 5 ya, gracias. Era solamente para explicar, para ilustrar, pero bueno, me iba a dar un error, no te preocupes, pero gracias. Entonces, lo tengo así, y le doy OK, y me indica que ya tengo mi varilla, que debería ser un dipolo, pero no veo la separación en el centro, porque espera a que yo ubique el generador. Entonces, debería haber una herramienta que me permita ubicar el generador en Tools, etcétera, pero no lo encuentro. Sin embargo, lo voy a encontrar si pongo la varilla, pongo el cursor sobre la varilla y presiono el botón derecho del mouse. Miren que me aparece una herramienta que es modificar, darle un color, eliminarlo, escribir sobre las propiedades del cable, que puede ser cambiar sus parámetros eléctricos que voy a simular, o añadir una carga o una fuente. Yo le doy a la primera opción. No sé si Alfredo la estará viendo ahí porque está un poco alejado del... Sí, profe, ya achiqué la pantalla para poder ver lo que usted decía ahí. Perfecto. ¿Todos ven bien? ¿Todos ven lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces me ubico nuevamente sobre el dispositivo, sobre la varilla, le pongo más, selecciono con el botón izquierdo el source y me aparece una gráfica abajo que me permite ubicar en un elemento específico la fuente. Este cursor que aparece en la izquierda, yo lo selecciono y lo voy corriendo, voy presionando sobre la línea. Y miren que en la parte derecha me dice en qué segmento de los 15 se ubica. Y si la posición representa el 50%, el 25%, el 10%, un porcentaje, yo lo quiero a la mitad. O sea que lo voy poniendo en el 50%. Y miren cómo va bajando
un segmento resaltado. Eso realmente me está señalando el segmento sobre el que potencialmente voy a colocar el generador. Yo lo ubico en el 50%, que es en el segmento 8. O sea que hay 7 segmentos arriba y 7 segmentos abajo. Por eso le decía que para colocar simétricamente una fuente es mejor definir una cantidad de elementos impar. Y ahora que lo tenemos ubicado ahí, yo puedo seleccionar el botoncito de añadir la fuente o añadir la carga. En este caso vamos a trabajar exclusivamente con fuentes. Le doy Add Source y me aparecen opciones. Por ejemplo, la impedancia del generador, que no lo voy a tocar, es de tipo inductivo y no lo voy a poner nada más. Vamos a hacer un generador ideal. Y la amplitud del voltaje, porque lo estoy configurando como una fuente de voltaje. ¿Sí? ¿Cuánta amplitud le quiero dar? Le voy a dejar en 1 voltio. Estamos haciendo pruebas actualmente. Después podemos jugar con diferentes parámetros y ustedes pueden ver los resultados que tiene el modelado. Yo le doy OK y ya yo tengo lista mi dipolo. Miren que el generador está en el centro y él hace una división automáticamente de la varilla superior y la varilla inferior. Este es un dipolo que está sobre la superficie de la Tierra. Y ya puedo simularlo. Y tengo estos 3 botones, uno que me dice simula campo lejano y campo cercano, simula campo lejano y ejecuta las corrientes, o ejecuta las corrientes y simula según el campo cercano. Como digo, nosotros estamos en la parte de telecomunicaciones, las comunicaciones más lejanas, y vamos a ver cómo luce mi patrón de radiación en el campo lejano. Le doy ejecutar, Run Currents and Far Field, la del centro, y me hace una serie de cálculos. Vio que como que parpadearon. La frecuencia 100 MHz me da unas cuantas indicaciones sobre los procedimientos que están haciendo y me dice que finalizó sin calcular ni campo eléctrico cercano ni campo magnético cercano, ¿no? Porque no lo pedimos. Y el tiempo de simulación fue menos de 1 segundo. Estoy trabajando con 15 elementos o 15 segmentos. Ah, mira, acá abajo aparecen los segmentos, ¿ves? Cuando vi lo del carro no me percaté. No hay ground, no hay conexión ni nada por el estilo. Le doy OK y ya arriba tengo unas ventanas que no habíamos visto anteriormente. Ahora mismo yo puedo simular o puedo observar una imagen con diferentes tonos de color para indicar cómo se distribuye la corriente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos de una antena de lambda medio? ¿Qué aprendimos? Que supuestamente la distribución de las corrientes es de tal forma que aparece una onda estacionaria. O sea que la mayor magnitud que se alcanza es en el centro donde está el generador y la menor amplitud o casi cero en la esquina. Así que si nosotros hacemos clic en Plot Current Distribution o dibuja la distribución de corriente sobre la varilla, me va a aparecer una ventana adicional que me muestra la varilla en un patrón de 3 dimensiones, pero como la varilla es una línea, pues me aparece una línea recta orientada a lo vertical, ¿no? Porque la dibujamos de esa manera. A la derecha de esa ventana, si lo están viendo, me aparece una escala de colores en donde el azul más oscuro representa una pequeña intensidad de corriente y el rojo la mayor amplitud que se registra. Supuestamente esto debe estar en amperios. Bueno, entonces me indica aquí que esta es la distribución de corrientes a 100 MHz. La antena es de 1,5 metros de longitud y cada segmento, la superior y la inferior, debería ser de 75 centímetros, que es la mitad. Bueno, yo puedo hacer girar, por ejemplo, según el eje Y, la varilla, selecciono y voy a hacerla bailar un poquito moviendo el mouse, ¿no? Eso no afecta para nada la distribución de las corrientes, simplemente si yo tuviese una antena más compleja,
podría haber otros lados. Si ya lo quiero volver a ubicar en la posición original, le doy al Home, que se llama Vista Inicial. Y también puedo orientarla según planos. Aquí puse el plano XY, miren que cambió, pero Z está hacia el fondo. Como está muy pequeñito, es muy delgado la varilla, no voy a verlo. Pongo el plano YZ o ZX para cambiarlo de orientación. Lo dejamos en YZ por donde originalmente estaba y por lo menos podemos ver que la mayor amplitud de la corriente se concentra muy cerca del centro del generador y la menor cantidad de corriente en los extremos. Es lo que esperábamos de una antena de lambda medios. Si no, podemos asistir al módulo, al curso 2. Déjenme cambiar un momentito de pantalla para que recuerden lo que nos decía el libro sobre esa distribución que vamos a encontrar en los fundamentos, aquí conceptos de radioenlace. Nos vamos al libro, la parte final. Dicho sea de paso, ya las clases están actualizadas, ¿no? Están aquí en la lista de videos. Me voy a los fundamentos y una vez cargado, pues podemos ver que efectivamente se cumple. Me voy a lo que es antenas lineales, dipolo elemental, que es el pequeño segmento que se simula, y aquí está el campo eléctrico generado según esta fórmula, o más bien, dependiendo de la orientación es un poco más complicado, porque bueno, solamente depende de Z, que es la elevación o el cenit, y esta es la distribución de la corriente en un dipolo de lambda medios. Espero que todos los vean. Miren que tengo mi generador en el centro y tengo a la derecha una varilla que es 1/4 de la longitud de onda y a la izquierda otra varilla que es 1/4 de la longitud de onda. Ambas suman la mitad de la longitud de onda y la mayor amplitud se concentra aquí, cerca del generador. Por eso aquí me aparecen unos ejes de corriente versus longitud y la menor amplitud en los extremos. Obviamente esto está orientado de manera horizontal. Nosotros hemos colocado nuestro dipolo de manera vertical, pero lo hubiéramos construido también sobre el eje Y o sobre el eje X. Y para observarlo de esta forma. ¿Lo ven? Bueno, me regreso al simulador o a la pantalla, al workspace y al simulador. Yo puedo cerrarlo y puedo intuir que como aquí hay mayor corriente, la distribución, la intensidad de radiación debería ser cerca del centro, ¿no verdad? Y menos hacia arriba. Entonces, eso lo puedo ver graficando también el patrón de radiación de Far Field, de campo lejano. Se presionó ahí, ¡plá! Miren lo que aparece, lo que ya conocemos, ¿no? Que la intensidad de radiación o la potencia, la densidad de potencia, watts sobre metro al cuadrado, a la distancia, hay una mayor cantidad de densidad de flujo de potencia aquí que en la parte superior. En la derecha me está dando la intensidad de flujo de potencia mínima, 0. Miren que voy subiendo la escala y está por 10 a la menos 5 y arriba está en por 10 a la menos 3, básicamente, ¿sí? O sea, la densidad de flujo de potencia aquí es relativamente alta dependiendo de dónde me ubico o relativamente baja también. Y sabemos que debe tener esta forma de dona. Si ustedes quieren, se fijan en el eje de Y, ahí para poder rotar alrededor del eje de Y simétricamente y mueven y pueden verlo en otro ángulo. Entonces miren que básicamente a lo largo de la varilla la intensidad de radiación es la mínima, por lo tanto también la densidad de flujo de potencia. Hacia arriba el campo eléctrico detectado va a ser nulo o prácticamente nulo y la mayor cantidad de campo eléctrico se va a generar simétricamente en el centro y sobre la superficie XY de la antena. Aquí también puedo cambiar los plots. Cuando digo que puedo cambiar los plots, ¿sí? ¿Alguien va a comentar algo? No. Puedo también seleccionar el patrón de radiación graficando la directividad.
Pero si hago clic, miren lo que pasa. Es exactamente lo mismo. Cuando yo hago una gráfica en 3D de del patrón de radiación, o sea, describo la directividad, me estoy describiendo exactamente el comportamiento de la densidad de flujo de potencia. Pueden o también seleccionar plot y, por ejemplo, ver la directividad definido en decibelios con respecto a la isotrópica y nos va a parecer algo un poco más exagerado. Miren que la escala ya cambió, me lo da en menos 70,82 dBi. Esto entendiendo que la antena dipolo de lambda medios tiene una ganancia con respecto a la isotrópica en esta orientación y claro, como en el caso anterior, a lo largo del eje o viéndolo de arriba o viéndolo de abajo me va a indicar de que la directividad es la menor de todas. Hago lo mismo, ¿no? Lo muevo y miren, aquí tiende a ser lo mínimo. Aunque claro, se cierra rápidamente, por eso lo vemos que la gráfica termina en los menos 20 dBi, pero realmente debería llegar a valores inferiores. No sé cómo, hay algo de azul ahí, ahora lo giro alrededor de X, a ver si puede apuntar hacia nosotros. No, como que no, a ver, no seleccioné nada, lo quité. Aquí está. No sé, tiende a ser algo bastante azulado. Quiere decir que matemáticamente ahí debería haber un color muy oscuro, o sea, menos infinito. Bueno, así es el patrón de radiación de esta antena en particular. Y rápidamente podemos ir explorando cómo este diagrama de radiación, déjenme colocarlo nuevamente de directividad para que se vea realista y colocarlo en la posición original, aquí colocándolo en Home. También ustedes lo pueden copiar, mandar a imprimir, lo pueden guardar, ¿sí? Y este sería básicamente el patrón de radiación. Miren que nos quedó muy bonito porque estamos nosotros respondiendo a la teoría. Específicamente hemos construido una antena de dipolo de lambda medios porque hemos calculado cuál debería ser la longitud total de la antena en base a la longitud de onda. Y por eso nos queda bastante bonito. Vamos a ver qué nos dice la guía en base a esto. La guía la tenemos abierta y dice, ajá, miren, yo hice un ejemplo con 15 segmentos. ¿Por qué no lo cambiamos y divido mejor la antena en 21 segmentos? Porque me dicen que mientras más segmentos tenga, debería tener una simulación más realista. Y podríamos comparar si es cierto o no. Y también, en lugar de utilizar un diámetro de 10 milímetros, ajustarlo a 5 milímetros colocando en lugar de 5, 2.5 en el diámetro. Porque ya configuramos la posición del generador a la mitad del dipolo cuando se encuentra en 50%. Bueno, básicamente hemos hecho todo esto, pero lo único que hemos cambiado es, en lugar de utilizar 21 segmentos, y en lugar de usar un grosor o un diámetro total de 10 milímetros, usamos vamos a utilizar uno de 5 milímetros, o sea, tenemos que ajustar el radio. Entonces se puede hacer rápidamente, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer rápidamente? No hay que partir de cero. Nos vamos a la ventana de Ansoff, seleccionamos nuestra varilla con el botón izquierdo y me aparece Modify. ¿Lo están viendo? Antes que avancemos, también para comparar, yo puedo hacer un plot de las corrientes, una gráfica en 2 dimensiones, no en 3, presionando sobre el menú donde dice Plot Currents, dibuja las corrientes. Cuando hago eso, miren, me aparece la distribución de la corriente justo a la mitad. La mitad debería ser desde la parte inferior a la parte superior, que hay 1.5 metros de longitud. En la parte del centro me aparece la gráfica que habíamos visto
en el libro del señor Furusán, este que está aquí. Exactamente esto es lo que nosotros estamos graficando. Y como hay un generador en el centro, no necesariamente va a ser una media onda senoidal, va a tener una imperfección en el centro, y eso es lo que nos está mostrando la gráfica. Tengo esta imperfección que está aquí, ¿no? No se puede hacer más nada, tenemos que vivir con él. También puedo cambiar otros aspectos, por ejemplo, puedo ver la fase de la corriente, y recuerden que estos son ángulos versus posición, ¿sí? Y también puedo ver la parte real y la parte imaginaria de la función de la corriente. La parte real y los valores de la parte imaginaria. Pero bueno, con ver solamente la amplitud para nosotros es suficiente y vemos que nuestra antena se está comportando como se esperaba según los modelos matemáticos. O sea, el software está simulándolo usando las ecuaciones estándar. Nos vamos ahora a modificarlo, como le había comentado. Vamos a cerrar las ventanas de patrón de radiación y tal, y los vamos a modificar. Presionamos el botón derecho del mouse cuando estamos sobre la varilla y le ponemos Modify. Y en lugar de utilizar en atributos 15 segmentos, utilizaremos 21. Y en lugar de tener un radio, de 5 milímetros, para tener un diámetro de 5, debemos utilizar la mitad, o sea, 2,5. Yo no sé si a usted le está funcionando con el punto, porque a lo mejor tienen configurado con el español de Panamá el teclado, pero como yo tengo con el español internacional, que es el de España, tengo entendido yo, tengo que poner 2,5. O sea, le doy OK y me aparece esto eliminado. ¿Dónde está el generador? Bueno, me lo he eliminado, lo ha reseteado, porque estoy haciendo una modificación a la varilla. Nuevamente tengo que colocar la fuente, presionando el botón derecho cuando estoy sobre la varilla y colocar Add Source. Y ahora me ubico presionando el botón varias veces hasta el 50%, que es la mitad, ahí está. Estoy en el segmento 11 de 21 segmentos, estoy en la posición 50%. ¿Llegaron hasta ahí? Sí, profe, siempre se tiene que poner en 50%. Sí, para poder simular la antena dipolo de lambda medio. Ok. Sí, yo lo podría poner abajo, no pasa nada. De hecho, para el siguiente laboratorio vamos a hacer esa simulación de algunas antenas de referencia sobre la superficie, y recuerden que sobre la superficie, y si le pongo abajo el generador, me va a funcionar igual como si fuera una antena dipolo, porque hay una reflexión en una parte, le llaman especular, como una imagen de espejo sobre la superficie. Entonces lo voy a colocar ahí. Muy buena tu pregunta. Ahora selecciono la opción fuente, nuevamente, y veo que los parámetros quedan como se pide. 0 de fase y 1 voltio de amplitud, y la impedancia la dejo como tal, inductiva, y en 0 la permeatividad, y ya la tengo. Ahora nuevamente puedo simular la corriente y el campo lejano. Le doy clic ahí, me hace la simulación, demoró menos 3,75 segundos, porque tengo menos elementos que considerar, y puedo ver ahora las corrientes. Vamos a ver cómo se lucen con plot currents, posicionándome sobre él, y básicamente tengo una simulación muy parecida, salvo que yo no tomé anotaciones de cuál es la máxima amplitud o la mínima. Estamos simulando la misma antena, no ha cambiado. No, perdón. Sí, estoy simulando la misma antena en el sentido de que las dimensiones son las mismas, la frecuencia la misma. Lo único que está cambiando es el grosor de la varilla y la cantidad de segmentos en la que yo lo he dividido para simular. Si nos vamos a la fase, también tiene que ser similar, y esto, vamos a ver el patrón de radiación. Nos vamos a ubicar, o la distribución de la corriente en el espacio. Le ponemos clic ahí, y si hemos tomado precaución de copiar las imágenes,
podríamos comparar esta imagen con la anterior y ver la escala de valores, si corresponden. Pero básicamente se sigue concentrando la energía o la corriente en el eje central, perdón, en el centro del eje, de esta varilla, donde está el generador, y las menores cantidades de corriente en los extremos. O sea, estoy viendo una onda estacionaria ahí. Me voy a ver el patrón de radiación en 3D, y nuevamente tengo lo mismo, tengo mi dona. Cuando estoy viendo la densidad de flujo potencia graficada, la distribución de ella, o cuando veo la directividad, o cuando veo la ganancia. No cambian, ¿lo ven? Básicamente se grafica lo mismo. Entonces la moraleja está en que yo puedo de repente hacer simulaciones muy aproximadas, disminuyendo la cantidad de elementos bastante. Y eso lo podemos aprovechar para hacer estructuras un poquito más complejas que no dependan de los límites de elementos que me dice el software. Vamos a aprovechar lo último que nos falta para construir a partir de esta, vamos a ver si recuerdo bien las instrucciones, una antena Yagi. Pero lo que quería era finalmente ver cómo terminamos ahí. Esto ya lo hicimos, configuramos la posición del generador a la mitad, en el punto 4, simulamos, seleccionamos el generador, iniciamos la simulación y graficamos la amplitud, la fase, la parte imaginaria y real de la distribución de corriente, y adicionalmente graficamos el patrón de radiación mediante el plot o la selección de la densidad de flujo de potencia, y debemos reportar la forma. ¿Coincide o no con la teoría? Yo creo que coincide bastante, ¿no? Bien, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es crear una antena Yagi. Ya ustedes estudiaron la antena Yagi. Las antenas Yagi son antenas hechas por varilla, pero ahí creo que ayer la vimos, pero se caracteriza porque la longitud de las varillas son distintas. Ayer vimos una gráfica bien interesante en donde nos nombraba aquí, por ejemplo, las componentes de una antena Yagi. Vamos a verla aquí, y la voy a ampliar. Creo que ahí se ve, ¿no? Tengo que el cable llega al elemento activo radiante, que es esa varilla que está en el centro. Y tengo una serie de varillas, no están conectadas eléctricamente, o sea, no hay conductividad. Miren que aquí hay aislante. Tengo unas varillas que le llaman varillas directores, que son de menor tamaño o del mismo tamaño. Y tenemos al otro lado la reflectora. Eso va a permitir de que el campo eléctrico que se genere tenga la tendencia de distribuirse hacia la derecha, hacia donde apuntan los directores, o rebotar en el reflector, por eso le llaman reflector. Vamos a hacer una varilla con una antena de Yagi como esta, pero utilizando solamente 3 varillas: el elemento activo o el elemento radiante, un director y un reflector. Y vamos a seguir las instrucciones, ¿no?, que dimos en la guía laboratorio. Dice: añade una varilla directora y una varilla reflectora a la misma distancia de la varilla central, 0,2 metros, o sea, 20 centímetros a cada lado, y aumenta en 2 centímetros la varilla reflectora y disminuya en 2 centímetros la varilla directora, para diseñar una Yagi de 3 elementos. Cuando digo 3 elementos, son 3 varillas. Vamos a hacer la simulación y vamos a tomar los parámetros anteriores. Si pueden, posteriormente ustedes aumenten la cantidad de varillas directoras y comparen el diagrama de radiación. Bien, recuerden que en esta figura el eje central donde se sostienen las varillas directoras y reflectoras no se toma básicamente en cuenta, porque ahí no circula ningún tipo de corriente. Y este mástil tampoco. Solamente nos interesa el reflector, los directores y el elemento activo. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar simplemente 3 varillas suspendidas en el espacio, partiendo de la que ya tenemos. Vamos a borrar esta distribución ya para ir terminando. Presionamos sobre el dibujo y yo entiendo que hay una herramienta que me permite hacer modificaciones, pero no aquí necesariamente, porque aquí solamente me permite modificar las dimensiones, las características de la varilla
seleccionada. Entiendo yo que en una parte que se llama Edit, aquí a la izquierda, editamos, hacemos un stack de wires. Un stack es un conjunto paralelo de varillas. Colocamos stack wire y miren, nos preguntan cómo hacemos el stacking o la adición. Si en base al eje X, si en base al eje Y o en base al eje Z. La distancia aquí está en un número de metros, 1 metro, y la cantidad de varillas adicionales que se van a colocar. Vamos a tener en total 2. Y tenemos que la señalada, o 3, sí, perdón, 2 adicionales, y que la que está en el centro, la varilla seleccionada, perdón, es la que está en el centro, y lo que debe hacerme esto son copiar 2 varillas más. Si no, bueno, lo que tengo que hacer es cambiar el número de varillas, ¿no? Regreso y cambio el número de varillas. La pregunta era la instrucción era, perdón, ¿a qué distancia? A 20 centímetros de la varilla central. Entonces, en lugar de 1 metro, escribo 0,2, que sería 20 centímetros, ¿sí? Yo lo dejo así como está y le doy OK, y me lo replica y está mal. Claro, en lugar de hacer, déjenme seleccionar el eje Z para girarlo, porque está a lo largo del X. ¿Sí? Me seleccionó el de la derecha, el original, como el central. Me falta añadir una varilla más. Así que disculpen, lo que podemos hacer es un undo y se borra y llegamos a las condiciones iniciales, o ponemos home también para verlo, y en lugar de usar el eje X como referencia vamos a usar el eje Y para no tener que cambiar de orientación y que me aparezcan las 2 varillas a los costados. Entonces la selecciono, aunque no es necesario, me voy a así, la tengo que seleccionar, a ver si estoy sobre él, le doy edit. ¿Qué pasa? Aquí. Ahí. Voy a edit, voy a stack wire, y en lugar de seleccionar el eje X para hacer el stacking, escojo el eje Y para que sea hacia lo largo de este eje. Mantengo que el generador se va a quedar en el stack center, en el central, y en lugar de poner 2 varillas pongo 3. Le doy OK y miren, ya se replica el central con 2 más. Como este es el elemento activo, le dejo ahí el generador. Y ahora lo que voy a hacer es aumentarle al de la izquierda, por ejemplo, voy a hacerle Modify, voy a aumentarle 2 centímetros. Si pongo Modify y aquí aparece la altura, aquí hay unas modificaciones de X y Y, no lo vamos a tocar porque esa es la posición. Esto le vamos a colocar 77 centímetros hacia arriba y 77 centímetros hacia abajo, o 76, ¿no? Para que sean 2, para que sea más pronunciado. Aunque yo les pedí 2, vamos a hacer que la longitud total sea en 4 centímetros. No vamos a tocar nada más ahí, vamos a dar los atributos. Este está ligeramente, es más grande, ligeramente que era el centro, y la de la derecha le vamos a modificar también restándole 2 a cada una, de tal manera que le resto al final 4 centímetros. Punto 75 menos 2 es punto 73 arriba y punto 73 abajo, le doy OK. Y miren, ya tengo un arreglo de 3 varillas con el elemento activo en el centro. No tengo que hacer ninguna modificación más. Y me puedo ir directamente a hacer la simulación de corrientes y campo lejano. Cuando le doy, no me aparece ningún error, se demoró 0,7 segundos. Estoy trabajando con 21 elementos más 21, 42 más 21, 63 elementos. No me he pasado de los 100 elementos, por eso he podido ejecutar la simulación. Le doy OK, hago el plot de corrientes para ver, y me parece que se comporta nuevamente como una onda estacionaria y se va a estar más bonito, ¿no? Vamos a ver el diagrama de radiación. Acá nos vamos directamente y miren cómo aparece. Aparece
con una ganancia muy significativa apuntando hacia el eje de Y. Esto está un poquito distorsionado, no sé si para probar home, no, se quedó ahí. Fijo Z y giro para que vean que el elemento directivo es la varilla más pequeña. Y esta es la que me está guiando y me está indicando hacia dónde tiene que irradiarse más, mientras que la otra varilla, que apenas tiene 4 centímetros más, hace que haya una distribución de energía en sentido contrario un poco menor. Así que yo estoy modelando por primera vez en un laboratorio una antena Yagi. Podríamos aumentar la cantidad de varillas, pero tengan cuidado de que la sumatoria de los elementos de cada varilla no supere los 100 para ver qué efectos tiene en el patrón de radiación. Y básicamente ahí termina nuestra guía de laboratorio. Vamos a tener un laboratorio un poquito más complejo en la próxima clase utilizando este mismo simulador. Ahora que me morí tanto descargándole, hay que sacarle provecho. Ya hicimos el punto 9. Ahora les dejo a ustedes que practiquen. Recuerden que tienen un manual y tienen un video tutorial. También hay video tutoriales de cómo simular una antena Yagi. Aquí le pareciera que hubiera escrito Yaki, pero bueno, lo corrijo. Añadiéndole una varilla más, pero recuerden, no sobrepasar los 100 elementos. Lo que podrían hacer, en lugar de trabajar con 21 elementos por varilla, pueden bajarlo a 15, y así tienen la capacidad de ir añadiendo más. Ahora les dejo aquí como investigación demostrar, investigue o demuestre el patrón de radiación de las antenas sobre el suelo, cómo se diferencian de las anteriores. Entonces lo que habría que ir es en la simulación, acá en la configuración, ir definiendo algún tipo de ground plane, de superficie que haga las veces de tierra, ¿sí? Y así esto lo simulamos. Algo que ustedes también pueden hacer es decir, no quiero que esta se comporte como una antena de lambda medios. Vamos a ver qué pasa si yo disminuyo la frecuencia o aumento la frecuencia y dejo las dimensiones tal y como están. Y podrían ver qué efecto tiene eso, porque nunca hemos simulado o visto cómo sería el patrón de radiación cuando una antena dipolo deja de ser de lambda medios. Solamente hemos visto cuando es muy pequeñita con respecto a la longitud de onda o cuando es de lambda medios. ¿Qué pasa si no cumple con eso, con ninguno de esos requisitos? ¿Sí? Sería bien original verlo. Otro que dejo que ustedes exploren para que saquen sus propias conclusiones es el sistema de radiación idéntico para el campo cercano. Vale la pena que hagan esas pruebas y entonces en el informe me redacten cuáles son las conclusiones variando esos parámetros, aumentando las varillas, cambiando la frecuencia para que no se ajuste a la mitad de la longitud de onda y también haciendo la simulación para campos cercanos. Eso no es complicado, se dan simplemente estamos acá, en el workspace y le dan, por ejemplo, al botón amarillo. Ejecutar corriente y campo cercano. Si ustedes quieren salvar su simulación, le dan Save As y lo pueden guardar en la carpeta que deseen. Por ejemplo, yo le voy a poner Laboratorio 1, Yagi, para no perderlo, y lo voy a dejar ahí en el ejemplo de las antenas. Le doy guardar y lo podría volver a cargar en cualquier momento. Y ya aquí le podemos dar cerrar y salir. Quiero cambiarlo, pero quiero hacer cambios. Y le digo, bueno, yes, para que cierre ya con los cambios. Y ya, cerramos. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó el laboratorio. Lo hicimos lo más rápido posible. Y espero que se hayan aclarado cualquier tipo de duda. Voy a cargar el video. Primero tengo que detenerlo y descargarlo para después subirlo a YouTube e insertarlo en la página web. Así que me despido temporalmente y me quedo en línea para aclarar cualquier duda.